Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta webinar sobre el curso online de 50 horas que lleva por título Prevención, Detección e Intervención ante el riesgo suicida en educación. Este curso va a ser impartido por Ernesto Gutiérrez Crespo Ortiz, licenciado en Psicología y Pedagogía, máster en Orientación Educativa, profesor colaborador del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria, Universidad de Deusto, y del curso de posgrado de experto en suicidología, Universidad del País Vasco. Yo, Jesús Ibáñez Bueno, soy licenciado en Ciencias de la Educación y coordinador y director de estos cursos online y píldoras formativas. De acuerdo, Jesús. Pues nada, muchas gracias por la presentación. Dar la bienvenida a las personas que estáis ahora en directo y a las personas que se incorporen posteriormente. Pues bueno, estáis aquí en esta presentación porque el tema del suicidio, pues la verdad es que es un tema que de mucha actualidad y yo creo que es de los temas que en los centros educativos genera emocionalmente más repercusión. Los que hemos sido, bueno, los que estamos en el ámbito educativo y hemos tenido alguna experiencia de tener algún alumno o alumna con riesgo suicida o incluso con algún intento suicida, pues la verdad es que eso ha generado mucha tensión en el centro porque muchas veces no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo intervenir. Y sí que es cierto que ahora la mayoría de las comunidades autónomas han sacado protocolos de intervención. Pero claro, los protocolos de intervención son necesarios, desde luego, porque hace unos años ni siquiera contábamos con esa herramienta. De hecho, pues bueno, cada centro hacía un poco lo que podía y los protocolos de intervención, pues la verdad es que son necesarios porque nos dan tranquilidad y nos ayudan a intervenir cuando ocurren esos casos principalmente de ideación suicida o riesgo suicida o incluso cuando hay un intento, ¿no?, en el centro. Pero sí que es verdad que esos protocolos sirven de poco si no van acompañados de una formación adecuada, porque de nada sirve que te digan lo que hay que hacer si luego, digamos, no has recibido una formación pues sistemática y demás, ¿vale? Por otro lado, el tema del suicidio no se abordaría bien si no se aborda de una manera integral, ¿vale? Porque un centro educativo sí que es verdad que puede afrontar, digamos, un riesgo suicida de un alumno o de una alumna, pero ese sería un enfoque muy parcial. Entonces, lo que hay que apostar es por un enfoque mucho más amplio, mucho más integral. Entonces, voy a compartir ahora con vosotros una presentación para ir un poquito viendo las diferentes cuestiones. Vamos a ver. Comentaros un poquito esto, ¿no? Yo soy el tutor pedagógico del curso y Jesús es el tutor técnico, ¿vale? Entonces, digamos, vamos a hablar un poquito de las características generales del curso. El curso se realiza dentro de la plataforma online de COPOE. Ahí tenéis www.formacion.copoe.org. Entonces es un curso online, de tal manera que las personas pueden ir desarrollando las diferentes actividades a su ritmo, sin que haya una presión de estar haciéndolo pues, en un día y en una hora concreta. En cuanto a la finalización, se suele ser flexible porque entendemos que un curso de 50 horas, muchas veces compaginándolo con el trabajo, pues no es fácil y en ese sentido solemos ser flexibles en cuanto a la realización de las tareas. Decir que es una actividad compatible con la actividad laboral. ¿Cuál sería la finalidad? Pues la finalidad principal sería favorecer en el profesorado las competencias que le permitan afrontar adecuadamente los casos de suicidio que haya en su centro, tanto desde un punto de vista de la prevención, de la intervención como de la posvención, ¿vale? Porque la intervención suicida no se limita solamente a evaluar un caso de riesgo suicida, sino hay que hacer toda una labor preventiva anterior y luego también en el supuesto de que haya habido un intento suicida o incluso una muerte autolítica, pues cómo gestionar eso en el aula, que no es fácil, ¿no? Y en el centro, cómo gestionar el duelo, etcétera. Entonces, lo que queremos es, sobre todo, dar seguridad al profesorado para que adquiera competencias. Este curso está dirigido a todo el profesorado de primaria, pero sobre todo secundaria.
y principalmente al orientador o la orientadora, ¿eh? No en exclusiva al orientador o la orientadora, pero digamos que sí que es interesante porque en este ámbito de la prevención del suicidio, pues el orientador o la orientadora pues tienen un rol bastante importante, así como el coordinador de bienestar, que es la persona un poquito encargada también de realizar todo lo que son las actividades vinculadas con la prevención, con el bienestar en el centro, ¿vale? O sea que en principio, ya digo, es un curso dirigido a los orientadores y las orientadoras, les vendría muy bien, sobre todo en el tema de la evaluación del riesgo suicida, porque a veces no sabemos muy bien cuando un chico o una chica tiene un malestar emocional hasta qué punto tiene un riesgo suicida o no. Entonces, normalmente los orientadores y las orientadoras solemos intervenir para evaluar ese posible riesgo. Y luego también, como digo, para el profesorado en general, ¿vale? Pues sobre todo a las figuras de los tutores y de las tutoras, porque a veces podemos identificar en el aula a un alumno, a una alumna que le podemos ver emocionalmente mal o bajo. Entonces, bueno, tener estrategias y competencias para una adecuada entrevista de identificación del riesgo, de riesgo suicida y en general para ayudarle a soltar ese malestar emocional que pueda tener, ¿no? Para luego derivarle, en el caso del tutor, para derivarle a la figura del orientador o incluso a un apoyo externo que pueda ser a un servicio de salud externo. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos? Pues fijaros, son 50 horas. Sabemos que el tema del suicidio da para mucho más de 50 horas, pero queremos acercarnos a lo fundamental. Por un lado, lo que vamos a trabajar es acercarnos al fenómeno de la conducta suicida e intentando superar el estigma social que hay en torno a ello, ¿no? Pues sabemos que hasta hace muy poco las personas que tenían una ideación suicida pues no lo decían porque no, pues sabemos que no es fácil a veces comunicar ese tipo de ideas y en general la conducta suicida ha tenido siempre un estigma social. Dentro del ámbito familiar, pues muchas veces no se ha dicho que un familiar ha fallecido o ha tenido un intento autolítico, etc. Entonces, por un lado, superar el estigma social. Hay un segundo objetivo que sería el elaborar un plan integral para favorecer la salud mental, el bienestar emocional y la prevención del suicidio. Fijaos que lo que digo es un plan integral, quiere decir que esta formación va más allá de una mera intervención puntual, de cómo hago para lo que decíamos antes, ante un riesgo suicida de un alumno o de una alumna, sino que lo que da pautas es para elaborar un plan integral, sobre todo de lo que se llama prevención universal, prevención primaria, para que todo el alumnado, pues a través de los programas de acción tutorial o de determinadas asignaturas, todo el centro pueda trabajar en esa clave, en favor de la salud mental, del bienestar emocional. Un tercer objetivo sería conocer los factores de riesgo y de protección de las conductas autolíticas, ¿vale? Porque son fundamentales, ¿vale? Saber identificar esos factores de riesgo junto con los factores de alarma. Sabemos, por ejemplo, hoy en día la gente que ha investigado sobre el tema suicida, sabemos que hay una serie de indicadores que a través de la observación nos pueden dar luz para identificar un riesgo suicida, ¿no? Pues desde alumnado, desde personas que hacen ritos de despedida, que se despiden de personas más o menos cercanas, que verbalizan pues que no tiene sentido su vida, que tienen, digamos, que realizan comportamientos socialmente muy aislados, que se alejan de su entorno, que incluso comunican que su vida pues ya no tiene sentido y que incluso que se van, digamos que son un estorbo y que los demás pues incluso van a vivir mejor si ellos no están, o alumnado incluso que ha, pues bueno, ciertas características que podemos identificar a lo largo del curso y que nos pueden ayudar a identificar esas señales de riesgo suicida, ¿vale? Luego, un cuarto objetivo sería identificar y evaluar el riesgo suicida en el aula. Es decir, ahí es muy importante, damos bastante peso al tema de la entrevista, ¿no? Cuando un tutor o una tutora sospecha que hay un chico o una chica pues, que tiene malestar emocional importante, pues normalmente se suele derivar a la figura del orientador o de la orientadora
Entonces, bueno, ahí es importante también tener las claves o al coordinador de bienestar, del centro, saber cómo gestionar una adecuada entrevista, ¿no? Para conseguir que ese chico o que esa chica pues se exprese con libertad, con confianza, que se sienta escuchado, comprendido, etc. ¿Vale? Otro objetivo importante sería aprender estrategias y procedimientos de intervención, pues eso, cuando hay un riesgo suicida, como hemos comentado, ya no solamente del orientador o de la orientadora, sino de todo el centro. ¿Qué medidas de protección hay que tomar? Es muy importante cuando un chico o una chica manifiesta pues que tiene ideación suicida, pues saber aplicar un plan de seguridad, ¿no? Un plan de seguridad eh, para que cuando esté en el momento más bajo o le pueda volver a surgir esa ideación suicida, saber muy bien a quién tiene que dirigirse, etcétera, ¿vale? Y como último punto sería, desgraciadamente, en el supuesto de que haya habido un caso de muerte por suicidio en el centro, pues cómo afrontar el duelo entre el grupo de iguales, en el grupo y en el centro en general, pues para gestionar bien ese duelo, por un lado, y en segundo lugar también para evitar el efecto contagio, porque pudiera ocurrir que alguien del aula, algún alumno, algún compañero, alguna compañera piense que ese gesto, esa conducta autolítica del compañero pues pueda ser percibida como un acto heroico, como entonces hay que evitar ese efecto contagio intentando visibilizar cuáles son las personas más vulnerables que están más tocadas después de haber sufrido en el aula el suicidio o el intento suicida de un compañero, ¿vale? Estos serían los objetivos. Y en cuanto a los contenidos se distribuyen en tres módulos, ¿no? Que van un poco y de esos tres módulos desarrollan los objetivos que hemos comentado. El primer módulo hablaría de la ideación y de la conducta suicida. Es un primer acercamiento conceptual, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de la conducta suicida y de sus manifestaciones, no hay que entender exclusivamente el intento previo de un suicidio o el que ha hecho un intento, etcétera, sino que la conducta suicida sabemos que es un continuo. Y ese continuo se inicia desde el momento que la persona tiene deseos de muerte, aunque sean deseos pasivos. La típica persona que dice, pues yo ojalá no me levantara mañana, ojalá todo desapareciera, digamos, pues puede tener una idea de muerte pasiva. Desde esa idea inicial de muerte, que puede ser, digamos, una ideación suicida no especialmente grave, hasta el intento autolítico. Entonces, el concepto de conducta suicida se inicia desde que la persona tiene una ideación hasta que tiene ese intento suicida, ¿vale? Entonces, en el momento, por eso es importante controlar las etapas iniciales en las cuales la persona pues, puede estar en un proceso de ideación suicida, ¿no? Saber identificar, ¿vale? Luego también desde el punto de vista conceptual hay que saber diferenciar lo que serían las autolesiones no suicidas de lo que son los intentos autolíticos, ¿vale? Porque digamos que puede haber chicos y chicas que se autolesionan, los conocemos todos, cada vez digamos el porcentaje cada vez es más significativo, y la autolesión al final lo que supone es una llamada de atención, pero también sobre todo una forma de liberar el malestar emocional, ¿no? Cuando un chico o una chica pues siente un malestar emocional altísimo, aunque parezca paradójico, la forma de enfrentarse a ese malestar, la forma, digamos, no adecuada de gestionar ese malestar es haciéndose una autolesión, porque digamos que consigue paliar de esa forma ese malestar emocional, aunque nos parezca paradójico, el daño físico a uno mismo consigue, digamos, paliar ese malestar emocional que pueda sentir esa persona, ¿vale? Entonces, abordaremos también el tema de las autolesiones, por lo menos, digamos, desde un punto de vista conceptual para diferenciarlo de lo que son los intentos autolíticos, ¿no? Quiero decir, sí que es verdad que no todas las personas que se autolesionan pueden llegar a tener ideación suicida, pero sí que los estudios nos indican que es un factor de riesgo, ¿no? Los chicos y las chicas que se autolesionan, pues digamos, tienen una mayor predisposición
a que luego en un futuro puedan plantearse el tema del intento suicida, ¿no? De alguna forma pierden el respeto, entre comillas, a su propio cuerpo. Y en ese sentido hay que estar muy atentos, ¿no? Una autolesión, pues en principio es un factor de riesgo suicida también, ¿vale? Otro elemento importante sería analizar los mitos y las realidades en torno al suicidio, ¿eh? Todavía hay personas, la semana pasada estuve dando una charla en un centro, que me comentaban que ellos pensaban que hablar del suicidio, preguntar a un chico o una chica si ha tenido ideación suicida, que pueda ayudar a fomentar ese, o que le pueda ayudar a la persona a ponerse en esa onda, ¿no? Bueno, los estudios lo que indican, nada más de una manera unánime, es que es muy importante plantearle al chico o a la chica, que veamos que está tocado emocionalmente o tal, si se ha planteado la idea de hacerse daño e incluso suicidarse, ¿vale? Porque se sabe que eso lo que ayuda, facilita, hacerle esa pregunta facilita que el chico o la chica pueda verbalizar esa ideación suicida que puede hacer, y de alguna forma le estás dando permiso para que hable sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los mitos que está muy extendido, ¿no? Pues que no conviene hablar del tema porque eso hace pues que la persona se lo plantee, etcétera. Bueno, ese es un mito. Y hay otros mitos, ¿no? Hay como unos 40, 50 mitos que se analizan a lo largo del curso. Entre ellos, pues por ejemplo, uno muy significativo es la idea de que no se puede hacer nada sobre prevención del suicidio, que el suicidio surge repentinamente y que por tanto no tiene sentido hacer ninguna planificación. Bueno, ese es otro mito que hay que superar también. Y luego finalmente, pues lo que os comentaba, ¿no? Analizaremos factores de riesgo, protección y de alarma, especialmente en la población adolescente. Analizaremos casos prácticos de tal manera que veamos, oye, pues hasta qué punto este caso concreto que vamos a analizar en el curso, hasta qué punto es un chico con riesgo o no, qué elementos de protección tiene a nivel familiar, en cuanto al pensamiento que él está desarrollando, en cuanto a en su entorno social, si tiene figuras que de alguna forma puedan protegerle, apoyarse o no. Vale, pues ese, digamos, sería el primer módulo, que tiene estos tres contenidos fundamentales, y como veis son contenidos básicos, ¿no? Son como previos. El segundo módulo sí que habla más específicamente sobre cómo hacer una prevención integral en los centros educativos. Entonces, sabemos que, como os comentaba antes, que no tiene sentido simplemente abordar el suicidio en un centro abordando simplemente conductas concretas, ¿no? Sino que hay que hacer un plan escolar protector del suicidio que trabaje a todo el alumnado, hacer una prevención universal, ¿vale? De tal manera que dentro de las actividades de acción tutorial o dentro de asignaturas en las que pueda participar en esta temática, pues todo el alumnado trabaje el tema del bienestar emocional, ¿no? Se sabe que desarrollar estrategias, competencias de bienestar emocional, pues ayuda mucho luego a enfrentarse a las crisis suicidas, ¿vale? Luego, por tanto, un centro que trabaja bien este tema sería aquel que se ha planteado un plan de impulso de la salud mental y emocional de todo el alumnado, ¿vale? Entonces, lo que daremos serán diferentes dinámicas, actividades que se pueden aplicar en la acción tutorial, ¿vale? El segundo bloque, el segundo contenido de este bloque sería detección de estudiantes en riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los protocolos de actuación y de posvención? Entonces, sabemos que los protocolos que casi todas las comunidades autónomas han desarrollado, pues sí que definen los pasos, ¿no? Entonces sí que vamos a trabajar específicamente el cómo, ¿vale? Cómo actuar, como os decía antes, ¿no? Cómo hacer una buena entrevista, qué tipo de preguntas, actitudes hay que desarrollar en esa entrevista, pues porque saber incluso desarrollar pautas de observación en el caso de tutores y tutoras, pues que en principio puedan pensar que puede haber algún alumno en mi centro que pueda estar mal emocionalmente, pues bueno, darles herramientas de observación para identificar casos con malestar emocional, ¿vale? Y luego también se dan una serie de
de indicadores para calibrar hasta qué punto un centro educativo está trabajando bien desde el punto de vista de la prevención integral del suicidio, ¿vale? Por lo que comentábamos antes, ¿no? No es suficiente con aplicar un protocolo para abordar casos concretos, sino lo que es importante es que el centro se plantee cómo está trabajando la gestión emocional de su alumnado, qué tipo de competencias está trabajando para favorecer el bienestar emocional, ¿eh? Una adecuada gestión emocional, conseguir, fijaros que los chicos y las chicas cuando acaben la ESO tuviera unas herramientas para gestionar su malestar emocional sería un objetivo fundamental. Y mediante esta formación que vamos a dar, pues sí que os vamos a facilitar actividades que se pueden trabajar en el aula con el objetivo de favorecer ese bienestar emocional y hacer una prevención universal del suicidio, ¿vale? O sea que en realidad cuando queremos hacer prevención del suicidio, en realidad es una buena disculpa, entre comillas, para trabajar con todo el alumnado el bienestar emocional, ¿vale? De tal manera que en el supuesto de que alguna vez alguno tenga pensamientos suicidas, pues tenga herramientas para poder afrontar ese pensamiento negativo y en general pues para ser más feliz en su vida, ¿no? El tercer bloque hablaría sobre todo, se centraría en eso, ¿no? Veríamos distintos programas que tienen como objetivo favorecer la salud mental y el bienestar emocional del alumnado. Entonces, son una serie de programas que trabajan variables de tipo afectivo, cognitivo, conductual, de personalidad, ¿vale? De tal manera que, como decíamos antes, se hace un enfoque global y todo el alumnado, el objetivo es que desarrolle competencias socioemocionales, ¿vale? Esas competencias socioemocionales están incluso en la LOMLOE, que es decir, que trabajar estos temas en el aula no es algo al margen de lo que sería el contenido educativo de las competencias que hay que desarrollar, ¿vale? Ojalá que todo el alumnado, como decía, cuando acabe la ESO o cuando acabe el bachillerato, tuviera ya una serie de competencias socioemocionales que le permitirían gestionar su bienestar emocional ya para toda su vida, ¿vale? En cuanto, me imagino, os estaréis preguntando la evaluación. Bueno, pues la evaluación, en principio, el curso tiene dos tipos de evaluación o dos sistemas. Uno, ¿cómo sabemos, por ejemplo, que un alumno o que una alumna del curso está trabajando bien, ¿no? Pues el sistema, que es un sistema, digamos, online, tiene dos vías. Una, en el sistema queda registrado los días de acceso de cada persona, así como el tiempo total que emplea en el desarrollo del curso, ¿vale? Eso, digamos, es un sistema de control interno a la propia aula. Y luego, en cuanto a las tareas específicas que tiene que desarrollar la persona que haga el curso, estaría, por un lado, hay una serie de temas que hay que leer, digamos, unos contenidos, digamos, teóricos, y hay unos cuestionarios de autoevaluación vinculados con esos temas, de tal manera que tú lo que harías sería leer el tema y luego contestar a unos cuestionarios vinculados con esos temas. Y junto a eso realizar algunas actividades prácticas, ¿vale? De tal manera que esas actividades están enfocadas sobre todo pensando en situaciones concretas que nos podemos encontrar en el centro, ¿vale? Y entonces la persona que supera el curso sería aquella persona que realiza el 80%, digamos, de esas actividades, pues ha superado el 80%, ¿vale? Y finalmente también habría un cuestionario de evaluación final. Este es un cuestionario que nos sirve a nosotros para saber si la percepción que tiene cada alumno o cada alumna sobre el curso, si le ha gustado o no, si ha aprendido y qué tipo de propuestas haría para esa mejora del curso de cara a años sucesivos, ¿vale? Y luego también se recomienda, aunque no sería imprescindible, participar en los foros del curso, porque al final es lo que hace que el curso sea dinámico, activo, ¿no? Que cualquier alumno o cualquier alumna pues pueda poner una experiencia que haya podido tener, alguna duda, etcétera, y eso pues enriquece, ¿vale? Entonces, fijaros, la evaluación en principio sería así, se dispone de un mes o algo más para realizar el curso y tú vas trabajando a tu ritmo, en tus momentos, digamos cuando dispones de tiempo libre y demás. Sí que es cierto que el curso en cuanto a los contenidos sí que es un poquito exigente en el sentido de que, bueno, son 50 horas,
pero sí que tiene la compensación de que te da, yo veo, sobre todo por la experiencia del año pasado, que fue exitosa, que mucho alumno nos comentó que la verdad es que le había servido mucho y que había sido útil. Y ese es nuestro objetivo, ¿eh? Al final, Copoe no somos una empresa, digamos, que se dedique al lucro a través de los cursos, sino que lo que intentamos es favorecer la formación del profesorado y del colectivo orientador en temas educativos y en general pues conseguir desarrollar competencias, ¿vale? Y por último, pues decir que, bueno, el deseo es ese, ¿no? Que las personas que hagan el curso adquieran competencias para afrontar la temática del suicidio y sobre todo para que sepan luego en el centro aplicar programas preventivos que tengan validez universal, es decir, que se puedan aplicar en los planes de acción tutorial o incluso en las asignaturas, en diferentes asignaturas, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco, la idea es esa. Os he presentado así a grandes rasgos las características principales del curso. Voy a abrir el chat. Y dice, buenas tardes, me gustaría saber si en el curso se proporcionará la legislación acorde con la temática de la conducta suicida de cada comunidad autónoma. Vale, pues sí que es verdad que digamos, claro, a día de hoy la verdad es que han surgido un montón de protocolos en las diferentes comunidades autónomas, cada una tiene el suyo, y lo que vamos a hacer es incorporarle, ¿vale? Sí que es verdad que hasta ahora no lo habíamos incluido porque, digamos, al ser un curso general, pero sí que los vamos a incluir dentro del contenido, ¿vale? Casi la mayor parte de las comunidades autónomas tienen un protocolo. En muchos de los protocolos se parecen, ¿eh? No hay grandes diferencias, suele haber matices, pero los incluiremos, ¿vale? Buenas tardes, muchísimas gracias por hacer formaciones sobre esta temática tan imprescindible. Me gustaría saber si vamos a ver algún programa concreto de promoción de la salud mental en los SIES, donde se trabajen las variables, efectivamente. Bueno, más que un programa concreto, sí que se van a ver diferentes programas que se han aplicado con actividades pensadas sobre todo para trabajar en el aula, ¿vale? Para alumnado sobre todo de la ESO. Actividades prácticas para trabajar pues todo el tema de la resiliencia, la autoestima, el tema de cómo gestionar el pensamiento negativo, un poco por ahí, ¿vale? Son distintas dinámicas que lo que sirven es básicamente para hacer prevención, ¿eh? De tal manera que lo que os comentaba, no se trata solamente de apagar el fuego concreto de un chico o de una chica que tiene ideación suicida, sino de dar competencias a todo el alumnado para que sepa gestionar su bienestar emocional en los tres ámbitos, porque al final, digamos, el bienestar emocional está articulado en torno a lo que pensamos, a lo que sentimos y a lo que hacemos. Entonces, trabajar diferentes dinámicas que engloben esos tres ámbitos, pues nos parece clave. Yo he sido también orientador en un centro educativo y lo que valoras más en los cursos, sobre todo, es que te den herramientas prácticas, ¿no? No contenidos teóricos que están muy bien a nivel de investigación o de universidad, sino lo que al final lo que quieres son herramientas concretas que puedas aplicar en el aula. Y el curso te las da, ¿vale? Te da esas herramientas. Incluso un programa que incluye como 30 actividades por lo menos en diferentes ámbitos, como os comentaba, ¿vale? Y ojalá que lo podéis aplicar, ¿eh? Que es un poco el objetivo. Que no quede en un curso simplemente teórico de saber, sino que luego puedas llevarlo al aula como tutora o como orientadora. La verdad es que es un curso que tampoco nos anima el afán de lucro y sí que intentamos que tenga calidad, ¿vale? Que no sea nuestra Cocopoe tiene una vocación de servicio, ¿eh? No pretendemos lucrarnos y nuestra satisfacción es que tengáis la mejor formación posible y sobre todo que ayude al bienestar emocional del alumnado y a prevenir y afrontar temas suicidas. Otro comentario dice, trabajamos casos prácticos. ¿Se trabajan también casos prácticos reales que tenemos? Bueno, sí que es verdad que se pueden trabajar en el sentido de que tú puedes plantear en el chat, por ejemplo, oye, pues mira, yo tengo este caso práctico. Sí que es verdad que luego, a medida que vas haciendo el curso, vas viendo que lo que estás dando en el curso es directamente aplicable a lo que tienes. O sea que digamos que
tú puedes también plantearlo, que decir que en el foro del curso puedes plantear, pues mira, tengo este alumno con estas características y tal, y bueno, se puede analizar, ¿vale? Y entre todos, pues dar pautas de cómo se podría abordar. Sabemos que este tema es complicado, ¿vale? Y cada caso de suicidio, la causa de los suicidios es muy amplia, es multicausal, o sea, no existen dos suicidios iguales o dos ideaciones suicidas iguales, y es muy importante luego conocer el contexto concreto de cada caso. Pero vamos, no hay ninguna pega en que tú, por ejemplo, en el foro plantees el caso que te preocupa y bueno, entre todos te podemos ayudar, dar pautas sobre cómo orientar esos casos, ¿vale? Pero ya te digo que el curso lo que ayuda es a eso, a que cada persona en su entorno laboral pueda aplicar luego a esos casos concretos que pueda tener ahora o que tenga en el futuro, ¿no? Dice, una duda, yo no sé si es común que haya ideación suicida con otras casuísticas como acoso escolar o identidad de género. Trata estos posibles variables también. Claro, veremos que dentro de las causas del suicidio, dos causas fundamentales entre los factores está el factor fundamental entre la población adolescente sería el sufrir acoso escolar, es el factor número uno, ¿vale? Es el factor de riesgo fundamental. Y luego dentro de los colectivos también que tienen factor de riesgo sería aquellas personas con identidad de género, el LGTBI, etcétera, que están, digamos, planteándose o se cuestionan o que no tienen claro o están en un proceso de identidad de género, etcétera, que lo viven de una manera problemática o que su entorno no les está ayudando en esa perspectiva. Entonces, tanto las personas que tienen acoso escolar como aquellas que tienen problemáticas vinculadas con la identidad de género son dos factores de riesgo del comportamiento suicida. Son dos factores de riesgo clave, ¿vale? Junto a otras variables, como puede ser personas muy introvertidas, personas que tienen problemáticas familiares, desestructuradas, o incluso pues personas que viven en un entorno social muy limitado, que no pueden pedir ayuda, etcétera. Pero todo eso lo vamos viendo dentro del curso, ¿vale? Analizamos tanto los factores de riesgo como de protección, ¿no? Jesús, pues nada, que creo que ya no hay más Pues preguntas, o sea que... sí, pues muchas gracias. Ernesto, quería comentar dos cuestiones. Indicar una, que dentro del curso hay dos sesiones de clases virtuales, en las que el tutor Ernesto trata un tema del módulo en la que se plantean dudas, se plantean también contenidos de cada uno de los módulos. También señalar que hay vídeos profesionales sobre este tema y material complementario amplio. También, finalmente, pues indicar que el precio del curso es muy asequible, son 80 euros para los socios de COPOE y 100 para los que no lo son. Y nada más. Muchas gracias, Ernesto. Si hay Muy alguna... bien, Jesús. Pues nada, animaros simplemente a hacer este curso. A veces, como decimos, cuando estás trabajando, pues la verdad es que hacer un curso, pues a veces te tienes que quitar de tus horas. Pero bueno, yo creo que es muy importante tener competencias que nos puedan servir y que sean útiles, ¿vale? Porque es una temática sobre todo que te genera mucho malestar, ¿no? Si no lo sabes afrontar bien. Y yo creo que sería de las competencias que todo el profesor tendría que trabajar cuando hace formación. En los másteres, etcétera, la verdad es que saber gestionar este tipo de situaciones sería fundamental, ¿vale? Yo creo que sería un curso imprescindible para todos los profes, ¿vale? Porque ahora, a día de hoy es un tema clave y el bienestar emocional, pues, es algo que tendríamos que trabajar desde las aulas como un tema prioritario. Pues muchas gracias y damos por finalizada esta webinar. Muy bien. Adiós, muchas Adiós. gracias. Adiós, adiós.